Bueno, primero que todo, para empezar, primero aquí tenemos los contenidos de la presentación. Entonces tenemos la introducción, que va a ser de forma oral. Eh, no está escrita en prosa aquí en la presentación, simplemente voy a indicarlo yo, voy a hacer la introducción a la presentación yo, oralmente simplemente. Luego tenemos el objetivo general de este proyecto, tenemos los objetivos específicos, el desarrollo como tal, el cuerpo del proyecto, y finalmente tenemos las conclusiones. Vale, ok. Introducción. Vale, entonces, este proyecto básicamente está basado en la teoría de la relatividad especial postulada por Albert Einstein en el año 1905. Aparte de esto, trata también de la curvatura del espacio-tiempo, ¿ok? Entonces, la idea de este proyecto es abarcar la teoría de la relatividad especial y la curvatura del espacio-tiempo de una forma sencilla, de tal manera que sea entendible para casi cualquier tipo de público. Esto se hará mediante un proceso de explicación de conceptos teóricos sencillos de la física para ir progresivamente escalando en el entendimiento de la teoría hasta llegar a entenderla. Como objetivo general, tenemos la divulgación de los fundamentos de la teoría de la relatividad especial y tenemos también como objetivo demostrar el carácter anti-intuitivo que tiene esta teoría, porque hay un prejuicio muy popular de que esta teoría es algo complejo y que no todo el mundo puede entender. Entonces, la idea, la tesis que estoy planteando en este momento, es refutar dicho prejuicio y demostrar el carácter intuitivo de la teoría y el carácter sencillo que tiene, de la teoría de la relatividad especial, ya que el tiempo no me dio para abarcar la teoría de la relatividad general. Vale. Como objetivos específicos, tenemos demostrar la validez de los efectos relativistas en la realidad, en nuestro entorno. Y también deducir el carácter relativo del espacio-tiempo. Aparte de ello, se va a plantear la existencia del espacio-tiempo como escenario en donde ocurren los eventos físicos. Agregado a esto, se deducirá la forma curva del espacio-tiempo. Perfecto. Para dar inicio al desarrollo del proyecto, vamos a afianzar un poco el concepto de relatividad. Vamos a ver qué qué motivo hace que el nombre de la teoría sea esa, relatividad. Vamos a abarcar dicho concepto. Para ello vamos a utilizar ciertas analogías y vamos a presentar las transformaciones de Galileo, del científico Galileo, que además es llamado como el primer relativista de la historia. Ok, entonces vamos a plantear aquí primeramente el carácter relativo que puede tener una magnitud física, como lo es la velocidad en este caso. Tenemos entonces que la velocidad de una partícula es una magnitud que no tiene sentido absoluto y que solo puede definirse en referencia a un sistema dado. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de un auto en movimiento. Se mueve a una velocidad determinada, digamos que con movimiento rectilíneo uniforme. Para definir la velocidad de este auto, hay que basarse en un sistema de referencia, en un punto de referencia, para poder definir dicha velocidad. Por ejemplo, asignemos a este auto de aquí una velocidad de 60 kilómetros por hora, en ejemplo. Vale, entonces, teniendo esto en cuenta, eh, ¿qué sucede si estamos dentro del auto? Si estamos dentro del auto, para nosotros el auto no se está moviendo a 60 kilómetros por hora, estamos en él. Ignorando las afueras del auto, el entorno exterior al auto, pensaríamos que se está moviendo a 0 kilómetros por hora. Pero si vemos el auto desde un punto en la carretera, estando estáticos de pie, viendo cómo el auto se aleja, desde ese sistema de referencia, desde tal punto,
es cuando determinamos que el auto se está moviendo a dicha velocidad. Veamos otro ejemplo. En este caso, tenemos dos automóviles. Uno que se está moviendo a 80 kilómetros por hora y otro que se está moviendo a 60 kilómetros por hora. Esta velocidad se determina con la Tierra como sistema de referencia, por decirlo así. O para hacerlo de una forma más sencilla, digamos que nosotros estamos parados en un punto determinado, aquí en la parte superior. Digamos que esa es la carretera. Estamos parados, estamos de pie en ese punto específico de la carretera. Y vemos como los dos autos arrancan y se alejan a esas velocidades determinadas. Uno a 80 kilómetros y el otro a 60 kilómetros por hora. Esas velocidades ya están definidas eh, a partir de nuestro punto de vista, por decirlo así, desde nuestro sistema de referencia en el que estamos en ese momento. No, nada cambia hasta el momento. Un auto va a 80 kilómetros y el otro a 60 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué sucede si planteamos una situación hipotética en la cual estamos dentro del auto que viaja a 60 kilómetros por hora? Recordemos que estos dos autos van viajando en línea recta y uniformemente. Imaginemos que estamos nosotros ahora dentro del auto que se mueve a 60 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que evidenciamos si observamos al otro auto? No vamos a observar que el auto se está alejando a 80 kilómetros por hora, para nada, porque nosotros estamos avanzando a 60 kilómetros por hora. Es decir, que la impresión que tenemos acerca de la velocidad de dicha partícula de ese auto va a ser que se está alejando no a 80, sino a 20 kilómetros por hora, como lo vemos aquí en esta imagen. La variación, por decirlo así, de la velocidad será de 20 kilómetros por hora. Este dato podemos hallarlo simplemente restando a la mayor velocidad, que sería 80, restarle la menor velocidad, 60 kilómetros. 80 menos 60 serían 20 kilómetros por hora. Esa es la impresión que tenemos del auto en ese momento. Fíjense como hubo una variación en, en la magnitud de velocidad. Pasamos a ver, si nos fijamos en el auto que se mueve a 80 kilómetros por hora, desde nuestro punto de vista eh, parados en la carretera, pues se aleja a esa velocidad, a 80 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si estamos en el auto que se mueve a 60 kilómetros por hora? Pues que esa velocidad varió, no es absoluta. 80 kilómetros no es una velocidad absoluta para describir el movimiento de este automóvil. Es relativa. ¿Y cómo puede variar? ¿Cómo varía? Varía dependiendo del sistema de referencia desde el cual lo veamos, ¿ok? Entonces, viéndolo desde la carretera o viéndolo desde el automóvil, tiene dos velocidades diferentes. A eso es a lo que voy. Es una magnitud física relativa, no es absoluta para nada. Entonces, notamos que algunos conceptos que usamos en nuestra cotidianidad no trabajan como lo es el reposo y la velocidad, no están definidos de forma unívoca, sino que dependen del punto de referencia que se adopta para definir dichas magnitudes. Bien, continuemos. Bien, este planteamiento que acabamos de postular sobre la variación de la velocidad no es algo totalmente satisfactorio, ya que se espera que las leyes físicas sean las mismas, independientemente de quién las vea, ¿no? Finalmente la realidad es la que es, sin importar quién la mire. Entonces lo que buscamos con las leyes físicas, que son las que empleamos para explicar la realidad, esperamos que sean magnitudes invariantes. Ahora vamos a ver otra magnitud geométrica específicamente que resulta ser invariante. Ok, entonces no todo es relativo y las magnitudes que escriben la realidad deben ser invariantes. A continuación veremos un ejemplo. Vale. Aquí tenemos dos puntos
ubicados en distintos planos cartesianos. En cada plano cartesiano, em, la percepción de cada uno de estos puntos es distinto, ya que para cada plano cartesiano el sistema de coordenadas que usamos para ubicar o describir cada punto o evento, vamos a llamarlo evento, eh, va a ser distinta. Dependiendo del sistema de referencia, es distinto. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene un carácter invariante aquí? Es la distancia que separa a los dos eventos. La línea negra que podemos observar aquí. Vale, esto es una magnitud invariante, la distancia entre dos puntos, entre dos eventos. Y a pesar de que tenemos aquí, para cada evento tenemos un cambio de referencia, de sistema de coordenadas, lo que no cambia, independientemente de que se cambien las coordenadas y el sistema de referencia, va a ser la distancia entre los mismos. Ahora vamos a concluir un poco lo anterior y a mencionar unos cuantos aspectos más que vamos a necesitar para continuar con el proyecto. Entonces, en primera instancia, tenemos que las explicaciones científicas deben someterse a la evidencia empírica, como lo vemos en la analogía de los autos, para explicar la variación de la velocidad. Siguiente, podemos expresar la realidad de una forma matemática y geométrica, es decir, como la ubicación de un evento en el plano cartesiano o la distancia que hay entre dos eventos, dos puntos. Vale, explicar científicamente es dar cuenta de las relaciones que subsisten entre magnitudes por medio de conceptos matemáticos. Perfecto. Los eventos ocurren en el espacio y en el tiempo, por lo tanto necesitamos 4 coordenadas para identificarlos. Todos los observadores deben estar de acuerdo en la descripción física de un mismo fenómeno, claro, así es que explicamos la realidad. De lo contrario estaríamos discrepando y no estaríamos finalmente explicando un acontecimiento. Es decir, que las explicaciones de un evento o un acontecimiento deben ser independientes del observador. En el caso de las velocidades de los autos, la única forma que tenemos de explicar dichos eventos es planteando ya un sistema de referencia privilegiado, que sería la Tierra en este caso. Pero sin plantearlo, pues tenemos distintos valores para tal magnitud. Entonces sería una discrepancia en la realidad y básicamente no es una explicación fidedigna de tal evento. Ok. Y por último tenemos que explicar también significa plantear una relación causal entre acontecimientos. Hay que tener presente eso. Lo vamos a abarcar más adelante. La causa de un evento pues precede al efecto del mismo. Vale, esto que ven en pantalla, como tal vez algunos de ustedes lo sabrán, son las ecuaciones de Maxwell. Son básicamente las ecuaciones que predicen los fenómenos electromagnéticos. Vale, pero en realidad lo que nos importa ahora es la C que tenemos en la última ecuación del electromagnetismo. Les pido que fijen simplemente su atención en la C que tenemos al final. Vale, esta C hace referencia a la velocidad de la luz, como muchos lo sabrán. C es la constante que tenemos para representar la velocidad de la luz. Vale, pero ¿cómo nos podría influenciar aquí esto? Vale, resulta que en este planteamiento de las ecuaciones de Maxwell, Maxwell tomó el parámetro c, que es la velocidad de la luz, como una constante y no como una variable. Pero, ¿cuál podría ser el lío en esto? Vale, como acabamos de ver, eh, la velocidad de algo no puede ser una constante a menos de que planteemos un sistema de referencia para definirlo, ¿verdad? Y sucede que en las ecuaciones de Maxwell no hay ningún sistema de referencia determinado para representar, para definir la velocidad de la luz, pero sí se toma como una constante en las ecuaciones. Entonces, básicamente estamos viendo, estamos en una confusión aquí,
ya que la velocidad no puede ser una constante a menos de que eh, la definamos desde un sistema de referencia privilegiado. Ok. La problemática con la que nos encontramos entonces hasta el momento es que las ecuaciones de Maxwell, las que habían servido hasta ese entonces para escribir tantos fenómenos electromagnéticos correctamente, habían puesto al mismo tiempo en una disyuntiva a todos los científicos de la época al presentarse dicha situación con el parámetro C, de que se tomaba como una constante. Entonces, dada la disyuntiva que se presentaba entonces, los científicos tenían que elegir entre dos opciones para dar explicación a tal disyuntiva. Entonces, los científicos de ese entonces tenían que elegir entre rechazar las ecuaciones de Maxwell por ser incorrectas o asumir la existencia de un sistema de referencia privilegiado al que implícitamente se integra el valor de la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell. Básicamente, pues como las ecuaciones de Maxwell predecían correctamente los fenómenos electromagnéticos, se descartó la primera opción. No habría por qué decir, no habría un porqué para decir que las ecuaciones de Maxwell fueran incorrectas. Entonces, hubo que asumir que teníamos, estaba la realidad, había un sistema de referencia privilegiado. Existía un sistema de referencia privilegiado, fue lo que se eligió. Pero ¿cuál podría ser ese sistema de referencia privilegiado que nos permitiera determinar la velocidad de la luz como una constante? Ya lo veremos. Bueno, pues el principal candidato para convertirse en dicho sistema de referencia privilegiado estaba ahí al alcance de la mano. Consiste en que, como en tiempos de Maxwell, no se concebía que una onda pudiera propagarse en el vacío, hablemos del espacio, mm, y como la luz es una onda electromagnética, pues se estaba asumiendo la existencia de un medio que servía para propagar la luz, por ejemplo. A esta sustancia, a este medio, se le llamó el éter, tal como pueden leerlo en la diapositiva actual. Y pues solo había que dar un paso más allá y asumir que este mismo éter era el sistema de referencia privilegiado por el cual se estaban matando la cabeza los científicos de entonces, ¿no? Entonces, así fue. Se asumió que la velocidad constante de la luz, de un rayo de luz, esos 300.000 kilómetros por hora, que es la velocidad a la cual se propaga la luz y que, como lo hablamos antes, resultaba constante por una razón que desconocemos, ahora parecía tener su razón de ser. Se asumía al éter como ese sistema de referencia privilegiado para la propagación de la luz. Sin embargo, teníamos que tener la certeza de la existencia del éter, ¿no? Había que comprobarlo. Para ello se ideó un experimento llamado el experimento de Michelson-Morley. Entonces, bueno, este experimento consistía en lo siguiente. Imaginen que estamos sentados en un tren que se está desplazando en la Tierra, aquí en la Tierra, a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, sumado a ello, imaginemos que fuera del tren, en otras vías, tenemos un grupo de automóviles que se desplazan a una velocidad siempre constante con respecto a la Tierra de 80 kilómetros por hora. Entonces, estas velocidades se tienen en cuenta desde el sistema de referencia que viene siendo la Tierra. Tenemos a la Tierra, tenemos a nuestro tren en el que estamos nosotros, que se mueve a 60 kilómetros, y tenemos las velocidades constantes de los automóviles. Según lo que hemos concluido, dicha velocidad de los automóviles tiene que ser relativa y va a variar en función de la dirección que cada automóvil tome con respecto a nuestro tren.
Es decir, si vamos en el tren y bueno, el tren va en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se mueve de forma em, recta y uniformemente, a una velocidad constante. Si un automóvil se desplaza a la misma dirección que nosotros en el tren, pues la velocidad de ese automóvil para nosotros será de 20 kilómetros, como en el ejemplo pasado, porque va a 80 y nosotros a 60 kilómetros por hora. Es decir, que la variación es de 20, el auto irá a 20 kilómetros por hora. Ahora si imaginamos el caso contrario, que el automóvil va hacia el otro lado del tren, se van separando cada vez más. La velocidad de ese auto para nosotros será la sumatoria de nuestra velocidad más la que lleva el auto con respecto a la Tierra. Es decir, que será de 140 kilómetros por hora. Bueno, teniendo claro eso hasta ahí, ahora imaginemos simplemente o que debemos ahora reemplazar la Tierra, em, la Tierra por el éter, ahora en este caso hablando del experimento en la vida real, por el éter, que es un sistema de referencia fijo. La velocidad constante de los coches por la luz, que lleva una velocidad constante además. Y por último, nuestro tren, que es el sistema de referencia en movimiento. Teniendo eso en cuenta, se nos plantea exactamente la misma situación, un poco distinta, pero que debería tener los mismos resultados que la situación principal, ¿no? Entonces, exactamente eso fue lo que se hizo. Se puso una fuente de luz, ahí como lo pueden ver en la imagen, dos espejos de forma perpendicular, un semiespejo como diagonal, allá a 45 grados respecto a los espejos, y del otro lado un detector de luz. Entonces, la idea era, siguiendo el principio de la situación que nos acabamos de plantear, de que cuando proyectamos ese rayo de luz, el rayo de luz, como está en la misma situación de los automóviles, como ya lo explicamos, tendría que tener distintas velocidades respecto a la dirección del movimiento. Entonces, como la Tierra es el sistema de referencia en movimiento, se debía tener en cuenta la dirección del movimiento de la Tierra. Como eso se desconocía, porque nosotros no sentimos hacia qué lado se está moviendo la Tierra en este instante, ahora mismo que estás viendo este video, no se siente, pues ellos tuvieron que hacer el experimento repetidas veces apuntando en distintas direcciones. Se supone que las velocidades del rayo de luz al llegar al detector de luz, de fotones, deberían ser distintas, igual que con los automóviles. Pero aquí es en donde viene la discrepancia y el aspecto importante desde ahora. Al medir eso, la velocidad de la luz resultaba ser la misma en cualquier dirección. Teniendo en cuenta los resultados de este experimento, se asume claramente que tal posibilidad de la existencia de este sistema de referencia privilegiado, el éter, fuera descartado. Se descarta esa posibilidad, se descarta la existencia del éter. Sin embargo, estamos entre la problemática de saber qué era lo correcto, o las transformaciones de Galileo o la invariancia de la velocidad de la luz. Ambas cosas no se podía descartar nada porque ambas cosas predecían fenómenos de forma correcta. Lo de la velocidad es evidenciable y además la invariancia de la velocidad de la luz también es evidenciable en la predicción, ya que las ecuaciones de Maxwell predicen correctamente cualquier fenómeno electromagnético o los fenómenos electromagnéticos. Entonces, no se podía rechazar ninguno de estos dos aspectos. La única salida que se obtuvo para esto, y aquí es en donde viene Albert Einstein, fue replantear una estructuración del espacio y el tiempo, de la concepción que se tenía de estas magnitudes.
para la ciencia en ese entonces. Entonces, en ese instante se estuvo frente a una revolución científica. Y desde aquí es desde donde comenzamos a hablar ya de relatividad especial. Entonces, como el punto de partida desde ahora era la acepción tanto de la invariancia de la velocidad de la luz como del principio de relatividad de Galileo, lo único que quedaba por hacer era plantearnos una situación en la cual implementáramos ambos aspectos y esperar a ver qué sucedía. Em, Así es como surge el famoso experimento mental. Esto es muy importante a la hora de hablar de los razonamientos a los que llegaba Albert Einstein. Aquí es cuando empezamos a hablar de el tiempo y el espacio. Vamos a ver esto que nos indica. Imaginemos que tenemos un reloj. Em, Sin embargo, este reloj, en lugar de manecillas, está compuesto por dos espejos, ubicados de forma paralela, así como lo evidenciamos en la imagen. Y como sabemos que el tiempo es la sucesión de un evento, la repetición de un evento de forma perpetua, por decirlo así, imaginemos que ese dicho evento que se va a andar repitiendo, que va a tener una sucesión, va a ser un rayo de luz rebotando en medio de los dos espejos. Bien, entonces eh, tenemos en cuenta eso. Aquí vamos a utilizar esta fórmula en física que es muy famosa, ¿no? Tiempo igual a distancia sobre velocidad. Ahora imaginemos que tenemos ese mismo reloj compuesto por dos espejos ubicados de forma paralela y por un rayo de luz rebotando entre ellos sucesivamente. Tenemos ese reloj ahora dentro de un tren nuevamente. Estamos tú y yo dentro de un tren en este instante, pero ahora vamos a tratar de predecir qué sucedería ahora con este reloj puesto con un tren en movimiento, un tren que se mueve a una velocidad determinada. Como el tren está en movimiento, ahora la trayectoria de dicho rayo de luz no va a ser simplemente de forma paralela a la ubicación de los espejos, no va a ser solo subir y bajar. Si lo evidenciamos de la forma en la que el tren está en movimiento, la trayectoria del rayo de luz va a ser esta, como la que se puede evidenciar ahí en la foto. Básicamente, el rayo de luz, bueno, como los espejos se andan moviendo, porque el tren está en movimiento, la trayectoria del rayo de luz va a ser más larga. Ya no se va a mover hacia arriba y hacia abajo, sino que se va a mover de forma diagonal, por decirlo así, proyectándose hacia el frente un poco. Imaginemos aquí un triángulo, rectángulo, imaginario. Entonces, los catetos de este triángulo son simplemente la L, que es esta distancia que separa los dos espejos, y tenemos el otro cateto, la velocidad por tiempo, que sería pues el otro cateto básicamente. Y la hipotenusa, para la hipotenusa tenemos para la distancia D, que lógicamente, por cuestiones geométricas aquí evidenciables, es más larga que la distancia L. Teniendo en cuenta esto, si sabemos que la velocidad de la luz es constante, acabamos de mencionar ahorita hace un rato que el punto de partida de la relatividad especial era la acepción de los dos principios que tenemos, el principio de relatividad de Galileo y la constancia de la velocidad de la luz. Es invariante su valor. Siempre es de 300.000 kilómetros por segundo. Teniendo en cuenta esto,
Planteemos aquí un pequeño ejercicio con la ecuación pasada. Entonces sería distancia sobre velocidad igual a tiempo. Si sabemos que la velocidad no puede variar, em, pero la distancia cambia, entonces tenemos aquí, asumamos que la velocidad de L es igual a 1 en este caso, y la velocidad de la luz es 3. Esto equivale a un tercio, ese sería el tiempo, ¿no? Un tercio, pues, de unidad de tiempo como tal. Ahora sumamos que como esta velocidad, esta distancia, perdón, la distancia D no es equivalente a la L, asumamos que vale 1,5 y la velocidad se sigue manteniendo, 3. Como ven el tiempo, ahora ya no equivale a un tercio, sino a un medio. Entonces, como concluyente, como se concluye aquí, concluimos que la única forma que tenemos de conservar este principio de la invarianza de la velocidad de la luz es que el tiempo se dilate, se alargue. Para un mismo trayecto, bueno, no es el mismo, pero para un mismo evento, aquí que sería el rayo de luz rebotando en los espejos, primero en reposo, luego con el tren en movimiento, la única salida que tenemos es asumir la dilatación del tiempo. Al rayo de luz le toma más tiempo recorrer la distancia de. Partiendo del hecho de que el tiempo se dilata, es decir, se alarga, pues ahora nos surge una pregunta. Aquí esto es como un paréntesis, y es ¿qué magnitud em, tiene dicha dilatación? Entonces, ahora lo que haremos es tratar de hallar dicho factor de dilatación para el tiempo, simplemente usando el teorema de Pitágoras. Entonces, en la diapositiva anterior mencioné que teníamos un triángulo rectángulo imaginario. Ahora lo que vamos a hacer es emplear el teorema de Pitágoras. La hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Tenemos que la hipotenusa es el lado de, y pues demás tenemos el cateto vertical, por decirlo así, es la L, está al cuadrado, sumado a la velocidad por T', que sería el periodo el dilatado, básicamente. Vamos a tenerlo en cuenta como ese. La T normal es el tiempo que necesita dicho rayo de luz para recorrer, bueno, para ejercer su trayectoria con el tren en reposo. Y T' es el tiempo que le toma al rayo de luz esa misma trayectoria, pero con el tren en movimiento. Bien, ahora el siguiente paso es expresar la D y la L, la hipotenusa y el cateto vertical, en términos de unidades distintas para poder realizar ciertas operaciones. La D ahora va a quedar expresada en términos de la velocidad de la luz, C, por el tiempo prima o el periodo prima. Y la L queda igual, C, que sería la misma velocidad de la luz, pero ahora por el tiempo normal, que es el que le toma al rayo de luz recorrer en su trayectoria con el tren en reposo. Entonces lo que buscamos aquí, en paréntesis, lo que buscamos aquí es despejar a T', que sería pues el periodo dilatado. Tratamos de hallar el factor de dilatación. Entonces, pues simplemente despejamos, pasamos aquí a restar este término, seguido a ello pues lo que hacemos es factorizar T' al cuadrado con
c al cuadrado menos b al cuadrado nos queda igual a c por t al cuadrado. Y finalmente, em, finalmente pues la c al cuadrado menos b al cuadrado pasa a dividir, le sacamos la raíz para obtener simplemente la t'. Como acabamos de obtener que t' es igual a t por este término que tenemos aquí, c sobre la raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado menos v al cuadrado, pues obtenemos este mismo término como el factor gamma. Este factor gamma es el factor de dilatación que se obtiene pues en la dilatación del tiempo. Aquí para facilitar un poco la expresión se puede reemplazar la c por el 1 y finalmente nos queda esta expresión. Entonces básicamente la magnitud de la dilatación del tiempo en una situación como la que acabamos de ver va a ser igual al tiempo em, principal multiplicado por el factor gamma, que es el factor de dilatación del tiempo. Sin embargo, la dilatación del tiempo no es evidenciable en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el tren se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora, el factor de dilatación que tendría el tiempo sería esta cifra que ven aquí. 1,00000, todos estos ceros, 4. Bien, entonces es un número muy pequeño, por lo cual tendrían que pasar, como lo pueden leer aquí, 800.000 años para notar una diferencia simplemente de un segundo en nuestras mediciones. Y concluyendo lo anterior, para notar dicha dilatación del tiempo, pues tendríamos que estar viajando a unas velocidades colosales, equiparables a la de la velocidad de la luz. Sin embargo, la dilatación del tiempo no lo es todo. Acabamos de empezar. Otro efecto relativista que tenemos es la contracción del espacio. Básicamente consiste en que como el tiempo va transcurriendo más rápido cuando estamos viajando a semejantes velocidades, equiparables a la velocidad de la luz, básicamente las distancias deberán contraerse cuando estamos en movimiento a ciertas velocidades. Y esta contracción que se presenta en las distancias es generada por el mismo factor gamma, que sería el factor de la dilatación del tiempo. Y bueno, al igual que sucede con la dilatación del tiempo, esta contracción del espacio pues se percibe a velocidades extremadamente altas. Aquí tenemos entre paréntesis que si viajáramos en una situación hipotética a la velocidad de 260.000 kilómetros por segundo, el espacio se reduciría a la mitad. Es decir que si estuvieras viajando en una nave espacial en el espacio a dicha velocidad, cosa que pues es imposible por ahora, verías el espacio reducido. Las distancias se reducirían para esa velocidad a la mitad. Hasta este punto, entonces debemos tener en cuenta que, como lo acabamos de evidenciar, el espacio y el tiempo han dejado de ser magnitudes constantes o absolutas. Esto ahora empieza a tener un carácter relativo. Y bueno, hasta este punto hay dos cosas fundamentales que deben ser nuestro centro de enfoque ahora. La primera es que la descripción de un evento físico percibida por distintos observadores ya no va a ser la misma. Y bueno, aquí voy a destacar algo que olvidé mencionar anteriormente. Y es que cuando estamos en dicho tren en movimiento con el reloj de los espejos, percibimos una
dilatación del tiempo. Sin embargo, esta dilatación es percibible no por nosotros, para nosotros todo sigue transcurriendo igual, pero dicha dilatación del tiempo se percibe por un observador ajeno a nosotros dentro del tren. Eso es fundamental. Entonces, básicamente, para nosotros, si estamos dentro del tren, todo sigue igual. El rayo de luz para nosotros se va a seguir dirigiendo hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, normal. Entonces el tiempo está transcurriendo de forma natural para nosotros. No percibimos ninguna dilatación con el tiempo. Porque igual, si lo percibiéramos, ¿cómo sabríamos que lo estamos percibiendo? Habría que compararlo con algo. Entonces, la discrepancia realmente está cuando un observador ajeno a nosotros dentro del tren compara su tiempo con el nuestro. Ahí es cuando se percibe dicha dilatación. Por lo cual entonces estamos eh, concluyendo que distintos observadores ahora estarían dando una descripción eh, física distinta de un acontecimiento y esto no nos conviene, porque desde un inicio dijimos que lo que se busca con una descripción física, con una explicación científica, es no discrepar en eso. Cuando buscamos una ley física, eh, no se debe discrepar en las descripciones de un mismo evento. Para la explicación de un evento físico, pues debe haber una explicación absoluta, no debe variar respecto al sistema de referencia desde el cual la veamos. Porque como dije antes, la realidad es la que es. Una descripción de un evento debe ser la misma para cualquier observador. El segundo aspecto que eh, debe ser nuestro centro de enfoque en este momento es tener en cuenta que el tiempo y el espacio han dejado de actuar como entidades independientes, como magnitudes físicas independientes, porque ahora van de la mano. Si el tiempo se dilata, el espacio se contraerá y también dicha dilatación y contracción está, se produce por el mismo factor, están vinculadas, por lo cual estas dos entidades no pueden ser tratadas independientemente. De alguna forma deben tender a unificarse para que podamos darle ahora sí una explicación eh, general a un fenómeno, a un evento físico. Y para esto, pues lo que se busca, repito, es una unificación del espacio y el tiempo. Aquí es en donde nace el espacio-tiempo. Seguramente algunos puedan haberlo escuchado antes. Entonces, lo que se busca con esto es que la realidad ya no se describe con tres coordenadas, por ejemplo, un evento, que serían las tres coordenadas del espacio, la ubicación de un punto en el espacio. Ya no estaría, como en el plano cartesiano, ya no estaría regida por los puntos X, Y y Z, sino que habría ahora una coordenada adicional que sería la coordenada temporal. Y por lo tanto, ahora para la descripción de un fenómeno, de un evento físico, tenemos cuatro coordenadas, tres espaciales y una temporal. Aquí empezamos a hablar del espacio-tiempo como tal. Al inicio de este video hablábamos de una magnitud que nos servía perfectamente para hacer descripciones em, o explicaciones de eventos físicos. Esta magnitud era la distancia. Siempre la distancia entre dos eventos, entre dos puntos, iba a ser la misma, independientemente desde el punto de vista, desde el sistema de referencia. Ahora vamos a retomar eso de nuevo. El propósito de eso que mencioné al inicio es la facilidad, pues para desenvolverme ahora
con el espacio-tiempo. ¿Por qué nos interesa la geometría del espacio-tiempo en este momento? Es básicamente por eso. Al momento de asumir que el espacio y el tiempo son relativos, necesitamos una magnitud que sea invariante, que nos permita realizar esas descripciones de los eventos y que sean iguales para cualquier observador. Esa magnitud nuevamente sería la distancia, pero recordemos que ahora ya no tenemos mm, eh, el mismo escenario para un evento. Ya no tenemos solo tres coordenadas espaciales, ahora recordemos que el espacio y el tiempo dejaron de actuar como entidades independientes. Tratamos de unificarlas y el espacio-tiempo tendría por lo tanto una geometría distinta al espacio como tal simplemente. Tenemos que buscar cuál es esa geometría del espacio-tiempo. Eso lo vamos a hacer por medio de la causalidad. Entonces, nuestro centro de interés en este instante es la causalidad. Bueno, algunos sucesos, algunos eventos, pues en nuestra realidad se dan de forma casual, que no tienen una relación como tal entre ellos, no están correlacionados, y tenemos, sin embargo, otros eventos que presentan una relación causal. Em, el efecto de algo, pues, es producto de su causa, ¿no? Por ejemplo, em, yo qué sé, imaginemos una cantidad de agua en ebullición. Esa agua está hirviendo, está en ebullición, gracias a un suceso anterior a ese, que sería la producción de calor para permitir la ebullición, ¿no? Hay una relación causal. Se produce calor para que pueda dar paso a la ebullición. Hay relación causal. Si buscamos hacer una descripción, una explicación de un evento físico, debemos mantener siempre la relación causal de los eventos. De lo contrario, dicho acontecimiento, dicha explicación de dicho acontecimiento no va a tener sentido ninguno, no va a tener sentido absoluto. Por eso es muy importante mantener la causalidad siempre. Por eso cualquier forma, geometría que pueda tener el espacio y tiempo debe ser tal que conserve, que respete el principio de la causalidad. El espacio y tiempo, como lo dijimos antes, es un escenario, un espacio de dimensión 4, de 4 dimensiones. Vamos a ver qué sucede con la causalidad en un espacio como ese, en el que las distancias se calculan con el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos esta expresión. La distancia d al cuadrado es igual a la suma de pues estas otras distancias, tres distancias, sumado a una coordenada temporal. Esto sería una distancia de dimensión 4, hipotética, imaginaria. Sin embargo, para operar, para poder obtener algo lógico con esa expresión, todo debe estar expresado en las mismas unidades. Por lo tanto, al valor del tiempo, a la coordenada temporal, la vamos a multiplicar por el parámetro c. Como es una velocidad que se mide en metros sobre segundo o en kilómetros por hora y demás, tomémoslo aquí como metros por segundo. Al multiplicarla pues con el tiempo, se cancelan aquí como vemos y nos quedan eh, con pues unidades lineales de distancia, en este caso metros, ya las cuatro coordenadas. Sin embargo, esto suena un poco abstracto, es un poco muy abstracto y difícil de asimilar pues en nuestra realidad. ¿Cómo sería la cuarta dimensión, no? Finalmente. Así que para simplificar las cosas aún más, vamos a dejar únicamente una coordenada espacial y la coordenada temporal que pues ahora también resulta ser espacial al ser multiplicada por el parámetro c. Y tenemos esta expresión final.
Así que con la expresión anterior tenemos ahora un espacio de dos dimensiones espaciales, ahora no. Bueno, recordemos que esta expresión es básicamente la distancia entre dos eventos, puntos, que pues a los que llamamos así, ¿no? Entonces representemos dichos eventos en un espacio euclidiano, es decir, en un espacio plano de dos dimensiones, geometría plana. Ya vemos al primer evento, el evento A, aquí como lo pueden ver en la primera figura, y al otro lado tenemos al evento B simplemente. Bueno, aquí tenemos un plano cartesiano y básicamente una circunferencia. Recordemos que ahora el espacio y el tiempo están conectados. Y quiere decir que si hacemos una modificación en el espacio, eso tendrá sus consecuencias con el tiempo y viceversa. Para comprobar la causalidad, lo único que debemos hacer es hacer una simple rotación del evento B, pues en este caso de 180 grados, y como vemos, el evento ahora se ubica en la parte negativa del plano cartesiano, lo cual se asume como si el evento B tuviera lugar antes que el evento A, pero no es así. Aquí en la asociación que tenemos ahora mismo es que B no puede pasar antes de A, porque A es la causa de B. Por lo tanto, la geometría del espacio-tiempo no puede ser una geometría plana. Es decir, que ahora descartamos la geometría euclídea. Al no poderse tratar de una geometría de dicho carácter, debemos evaluar las posibilidades con otro tipo de geometría. Probemos haciendo una modificación a la expresión inicial, simplemente de su signo. Ahora, la distancia de e al cuadrado ya no es la suma de sus catetos, por decirlo así, sino que es la resta. Ahora tenemos esto con la cuestión del signo negativo. Bueno, resulta que esto resulta tratarse ahora de la distancia de Minkowski, que básicamente es la forma con la cual se calculan las distancias en espacios hiperbólicos. Es decir, para la geometría plana euclídea, cuando calculamos distancias, empleamos el teorema de Pitágoras, que es sumando los catetos al cuadrado. Para los espacios hiperbólicos, que ya no es la geometría de Euclides, sino de Minkowski, empleamos pues ahora la resta de esto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pues hay que probarlo, ¿no? Ahora representamos dos eventos eh, en un espacio hiperbólico. Como pueden notarlo aquí, tenemos el plano cartesiano y tenemos este espacio hiperbólico, que es las líneas en rojo, representadas en rojo. Si realizamos modificaciones espaciales, no nos encontramos con que la coordenada o un evento caiga en una coordenada temporal negativa. Es decir, que se mantiene el principio de causalidad. No tenemos ningún tipo de discrepancia, es decir, que la geometría de Minkowski para espacios hiperbólicos parece ser una buena candidata hasta el momento para ser la indicada para la geometría del espacio-tiempo. Además, en este gráfico podemos representar estas zonas sombreadas eh, en el plano cartesiano. También se toman como el parámetro c, que básicamente es la velocidad máxima de propagación de la causalidad. Por eso la velocidad de la luz es la velocidad máxima que puede tener cualquier cosa en el universo.
y es constante. Entonces aquí tenemos la causalidad no nos presenta ningún problema, se conserva y además tenemos un plus de tener representado el parámetro C en dicha geometría de candidata para el espacio-tiempo. Es decir, que todo concuerda hasta el momento. En la imagen anterior veíamos representados dos eventos conectados causalmente y dije que la zona sombreada en negro era básicamente el parámetro C representado en este espacio geométrico. A este espacio geométrico le llamamos el cono de luz. Ahora vamos a evaluar una situación en la cual tenemos eventos que no están relacionados de forma causal. Cuando tenemos dicha situación, básicamente los eventos que no están correlacionados pueden encontrarse fuera del cono de luz de otro evento. Es decir, que podemos ubicar los eventos en estas otras zonas, en estas otras hipérboles que aparecieron ahora en los lados laterales de la gráfica, ¿no? Y no hay ningún problema con que esté fuera del cono de luz del evento A, porque no están correlacionados, no tienen ninguna relación causal. Y pues el parámetro C es la máxima velocidad de propagación de la causalidad, pero si no hay causalidad, no tenemos en cuenta el parámetro C, por lo tanto, no hay lío con esto. Todo sigue concordando hasta el momento. Como todos los aspectos necesarios están ya eh, comprendidos básicamente en esta representación geométrica del espacio-tiempo, que sería el espacio hiperbólico, no presentan problema, es decir, ya todo está realizado, no nos queda más que concluir. Entonces, la primera conclusión es que sin darnos cuenta, vivimos en un espacio-tiempo curvo, hiperbólico. De ahí viene el título de este proyecto, la teoría de la relatividad especial y la curvatura del espacio-tiempo. Acabamos de demostrar la curvatura del espacio-tiempo. Y bueno, por medio de los efectos relativistas, que son la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, llegamos a la conclusión de la existencia del espacio-tiempo y de la acepción del espacio-tiempo como escenario en donde ocurren los eventos. Es decir, que vivimos en el espacio-tiempo, simplemente que los efectos que la teoría de la relatividad especial nos trae no son percibibles para nosotros. Ya sabemos que para que sean percibibles debemos estar en un movimiento a velocidades colosales. Pero vivimos en este espacio-tiempo y su geometría es curva. La causalidad, otra conclusión es que la causalidad es un concepto fundamental en la comprensión de la física y debe ser invariante ante los cambios de referencia. Esto se conserva con el espacio-tiempo. La causalidad es invariante, así que no hubieron discrepancias y por lo tanto la geometría de Minkowski es la indicada para asumir el papel de representar el espacio-tiempo. Y bueno, finalmente, como objetivo secundario de este proyecto, se tenía comunicar, evidenciar la veracidad de los efectos relativistas en nuestro entorno. Básicamente, eso haré en este momento. Para esto voy a comentar simplemente una situación relacionada con la física de partículas de forma muy general y sin adentrarme pues a una conversación muy específica pues
que requiera conocimientos elevados en el tema. Bueno, básicamente en la atmósfera eh, tenemos la presencia de una partícula llamada muón. Los muones son partículas similares a los electrones, simplemente que con masas más grandes. ¿Qué nos interesa de los muones? Los muones simplemente tienen una vida eh, muy corta. Es una fracción de segundo muy pequeña. Los muones son partículas que están en la faz de la Tierra por muy poco tiempo. Estos muones solo pueden producirse en la capa externa de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, se han realizado experimentos, por ejemplo en el CERN, en Ginebra, Suiza, buscando la detección de muones en, en el suelo terrestre. Básicamente, como sabemos que un muón vive una fracción de segundo muy pequeña, jamás alcanzaría a llegar desde la atmósfera, desde la capa exterior de la atmósfera hasta el suelo terrestre. Sin embargo, sucede. Y sucede gracias a la relatividad especial. Evidentemente, claro que sí se han detectado muones, pues en la capa terrestre desde el siglo pasado en el CERN. Y esto sucede gracias a la relatividad especial. Recordemos que las partículas pueden viajar a la velocidad de la luz. Como los muones se proyectan hacia la atmósfera a una velocidad colosal como es lo de la luz o tal vez una velocidad un poco inferior, para el tiempo para ellas desde su perspectiva, perdón, desde nuestra perspectiva, ese tiempo resulta ser dilatado y como se transporta desde una velocidad, bueno, genera una trayectoria tan colosal, a cierta velocidad el espacio también se contrae y se evidencia directamente la teoría de la relatividad especial. Esto es una prueba más de que esto es un hecho, vivimos en el espacio-tiempo, la teoría de la relatividad es algo de lo que se tiene total acepción en la comunidad científica. Finalmente, pues no queda nada más que decir. Ha llegado el momento de finalizar esta grabación. Agradezco mucho el tiempo prestado para todas las personas que hayan visto este video y hayan llegado hasta este punto. Sé que fue un video extenso y de algo de, pues, de bastante concentración. Excuso si mis habilidades comunicativas no fueron excepcionales para conseguir mi objetivo. Personalmente creo que está cumplido. Sin embargo, me excuso de no ser así. En última instancia, quiero resaltar básicamente algunas fuentes que me ayudaron muchísimo para culminar este proceso de entender como tal la teoría de la relatividad y poder divulgarla de una forma relativamente sencilla. Y pues bueno, me basé en varios libros, principalmente en el libro al inicio, que es la teoría de la relatividad. Además de eso, el libro Persiguiendo a Einstein, de la intuición a las ondas gravitacionales, por Antonio Asín y Eduardo Asín, el libro que tengo en este momento. Además, por la lectura de muchos artículos en internet, videos, todo ha sido producto de un proceso arduo de investigación como tal. Muchas gracias.